Hola, ¿qué tal? A nombre del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual Panorama de la Neutralidad de la Red en México. Este think tank tiene el objetivo de promover y apoyar la reflexión y el debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones y la digitalización en la región, contribuyendo con elementos de análisis técnicos y económicos a su diseño, ejecución y evaluación. Les platico que como parte de esta dinámica de este webinar, pues iniciaremos con una presentación en inglés por parte del doctor Christopher Yu. Él es profesor de Derecho, Comunicación, Computación y Ciencia de la Información de la Universidad de Pensilvania. Asimismo, a lo largo de estas 2 horas que prácticamente tendremos para platicar con ustedes, también habrá un panel de discusión con especialistas en la materia como Víctor Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria del IFT, Lucas Galito, director de Políticas Públicas de GSMA América Latina, Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET, Sonia Áñez, analista senior de OMGIA para América Latina en temas de regulación, telecomunicaciones y medios. Y bueno, pues también les comento que habrá oportunidad de que ustedes nos puedan comentar a través de las vías de comunicación que tenemos abiertas, algunas preguntas, algunas inquietudes que quieran compartir con los panelistas. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera darle la más cordial bienvenida a la presentación del profesor Yu. Profesor, the floor is yours. Thank you very much for inviting me to this very important event and to discuss what I think is a very important initiative, which is the draft guidelines by IFT on network traffic management and network administration. This is a topic that I have been working on for many, many years. I have been predicting that the issue will die for many years. I've been proven wrong multiple times. But I'm delighted to have the chance to share with you my reflections on the current state of the proposal and to try to really, more importantly, draw some lessons from recent history, particularly around COVID and 5G, as I will show you and we will discuss. So to give a basic outline of my remarks, I would like to begin commenting offering a few observations about what I believe are the strengths of the IFT's approach to traffic management and network administration. And but after that, I would like to offer you some real-world examples about some of the challenges to broadband posed by the COVID-19 pandemic and the types of responses we've seen by different countries around the world and how it plays into the issues surrounding network neutrality. And then I would like to talk about how the deployment of innovative technologies, such as 5G, depend or will be affected by how key provisions of the draft guidelines are interpreted. And really, it's not just the technologies, it's new business models that are reflected in the new approaches, because we are constantly having to find new ways to provide service to users. And then lastly, I will conclude by offering what I see as some important implications from what we've learned from these experiences with respect to network neutrality. Okay, so starting first with the strengths of the IFT's approach. Much of the debate has really focused exclusively on the treatment of traffic. It's often discussed as all bits are created equal, that traffic must pass in exactly the same way. And they focus exclusively on how the details of how traffic is prioritized or not prioritized. And I think that the IFT's approach really reflects a recognition that techniques such as traffic management are actually not important in and of themselves. They ultimately serve some larger goals. And that the question is whether you permit a particular practice of traffic management really should be guided by those larger goals. And in particular, at the very beginning of the IFT guidelines, the guidelines recognize the importance of preserving network integrity and security, but also most importantly, innovation. And what we'll discover is constantly there are changes to the way people have used the internet. There are dramatic changes. What began as an email and web browsing world through PCs connected through dial-up lines
are now dominated by mobile phone usage using streaming video, social media, online gaming, and the type of video conferencing, real-time video conferencing applications that we are using right now. And what it also reflects is that it's not just the importance of traffic management is not important to itself. It ties into innovation and network integrity. It really, the draft guidelines focus on the benefits to users instead of fealty to absolute or abstract principles. And so loyalty to principles, again, is not a value in and of itself. It is really to serve the user community and make possible different, make sure that everyone enjoys the benefits of internet connectivity, even during the circumstances as what we're having today. So why do you need flexibility to be able to adjust to that? One is unexpected changes, and we'll discuss COVID-19, but also new uses. And because what we'll discover is the way that the applications that dominated the internet 20 years ago are not the applications that dominate it today. And that we need to make some changes to how we think about the network to reflect the new underlying business reality. There are new approaches to closing the digital divide, defined ways to provide service to rural areas in particular. And then lastly, new technologies are coming on, but not just technologies, but business models, and these are different forms of innovation. And I think the net result of understanding that it's about users and looking at issues such as innovation really puts the emphasis on the future and not the past, and changes the tone of the debate in ways that I think are important and extremely beneficial. So let me give you some concrete examples of what I mean. So the first one that's on the mind of everyone today is COVID-19. As everyone knows well, the COVID-19 has changed the way we use the internet. We are more dependent, the lockdown and the closure of business offices and facilities and workplaces around the world has made us more dependent on internet connectivity than ever. And having access to the internet and having reliable service now have become critical in people's homes, has now become critical to a degree that was not true 6 months ago. So what does this mean? So one of the most interesting problems that Europe faced is that they discovered that the surge in traffic coming from residences in Europe was causing problems for their network. Their network didn't have the capacity to handle the surge. And people were unable to use the kind of services that their livelihood depended on, whether it's for their employment or for their children's education or access to medical services or all these other things that we are now doing online. So Europe did something remarkable, which is they approached two very large video providers, specifically Netflix, and I believe they also had discussions with Google, who operates YouTube, and asked them if they would throttle their traffic. And they would do it in a particular way. So they did it, right, as we all know, video made a transition from regular standard definition television from about 20 years ago to the new high definition standard that is so popular now. The problem is the high definition standard requires a lot more bandwidth. It takes up a lot more of the network capacity. And the EU asked Netflix and Google to lower the resolution of their video from high definition to standard definition in the hopes that that reduction in traffic would decongest their networks and allow them to handle the COVID-induced surge better. Why was this likely to work? Well, it's interesting, but many people, well, first I would say, as a matter of abstract principle, this should have been impermissible under a rigid vision of network neutrality. Why? You're asking one application, video, and to slow down, and singling out a single application for worse treatment by the network. Even worse, they actually approached, it wasn't all video, they approached two providers, Netflix and Apple and YouTube, who happen to be the largest providers. And just so you know, Netflix and YouTube complied, as did Apple and Apple TV and Amazon Prime, which are two other large video providers.
And so this should have, from an absolutist conception, created complaints that this approach violated network neutrality. Now, why there were we didn't see those significant complaints? Why? Well, it addressed the real problem. Streaming video is the majority of traffic on the internet today. And by targeting one application, they could actually solve the vast majority of the problem. And in fact, Netflix and YouTube by themselves represent over 25%, I think it's about 27% of all the traffic. So just by getting two of those actors to make an adjustment, it could have a huge impact. The second is the solution I mentioned, reducing the resolution from high definition to standard definition, is application specific. That is not a solution you can do for social media or for email or other components of traffic. And so we have not only a business reality that streaming video is most of the traffic, but we have a technical reality that we have tools to intervene with video in ways that we couldn't for others. And this became an important solution, and it actually is embraced as, this actually helped Europe deal with the problems of COVID at a time where they couldn't expand new capacity. And I think was an appropriate response and underscores the importance of creating a regulatory regime that recognizes there are unanticipated increases in traffic and gives networks the flexibility they need to make that accommodation. And I think the IFT guidelines are exemplary in this respect. They actually, the public hearings that IFT has convened and the IFT staff themselves recognize network management is something that every single network does. It's essential for providing service. And so they created provisions in the guidelines that gave networks the flexibility to do so, to address what in the guidelines calls exceptional or temporary congestion. And I think it's fairly clear that the world of COVID is one of those things that would clearly satisfy as exceptional circumstances, because this is like nothing any of us have ever seen before. So I think that COVID has important lessons, but in addition, I think there are lessons in this beyond COVID, which is the situation I discussed in Europe is how do you manage to provide good service when you don't have the bandwidth, which is caused by a temporary surge. That is also a traditional problem faced by rural areas and a big source of the digital divide. And there are ISPs who are using, there are network operators who are using the same type of network management techniques in rural areas to provide service where other providers cannot. The one in particular I have in mind is a program called Lariat in rural the US in a state called Wyoming. And they have a problem, for example, when Microsoft Windows on Thursday night pushes out updates to every computer attached to the network. And it causes the network to slow to a crawl. So what do? They manage the bandwidth. They actually they slow down one application, which is a Windows update, and provision it to individual users to preserve their functionality. And to me, it's a good example about, it's temporary. You could construe the statute, the draft guidelines to cover this, but because it's not a permanent situation, but it's not a constant situation which could justify expanding the bandwidth. But in rural areas, expanding bandwidth is often not an option. This company I'm talking about is using unlicensed spectrum, which is very, very small amounts of spectrum. And they're actually making life better for consumers by using these kind of management techniques. And the draft guidelines, I hope, will be construed in a way to give operators that kind of flexibility so that we can close the digital divide and provide service to rural people as much as possible. There's another set of lessons from COVID-19 coming with respect to a practice called zero rating. Zero rating is discussed explicitly in the guidelines and other places, but and is familiar to many people. But to those who don't know, most of us have mobile phones that have data caps, and all our usage counts against the data cap. And once we hit our data cap, we either have no more service, or it's slower, or we have to pay more for it. Zero rating is a practice that allows users to continue to access certain applications without having traffic associated with that access charged against their data cap. Effectively, it's free access that you don't have to pay for. And
what people would say is many parts of the debate have been quite concerned that zero rating violates net neutrality. Why? If some applications can be accessed for free, that is without counting against your data cap, and if they're effectively cheaper than accessing all other applications. And from an abstract idea of network neutrality, that is a network neutrality violation. And what we saw during COVID is many countries authorized, and many providers zero-rated access to both telehealth services and educational content. That is, people could access telehealth and educational content without having that traffic count against users' data caps. And this was a critical issue to getting them, to preserving their ability to weather the pandemic caused by COVID-19 and the stay-at-home orders. And what's interesting is, this is something explicitly recognized by the IFT guidelines in its provisions on differentiated services. It explicitly acknowledges the opportunity to use differentiated services such as zero rating to promote education, but also management of public services, financial and labor inclusion, and digital capacity building. Now, what's interesting about this is one of the dangers of any particular list. Health and telehealth is not technically on that list. Now, we could construe public services or digital capacity building in a certain way, but it's a good question. It's an important issue when you think about implementing guidelines such as these, is there has to be a certain amount of flexibility because we often don't have time to update regulations for outbreaks such as COVID. But this is a good example where we understand there are certain kinds of services that are important enough that perhaps it makes sense to allow cheaper access to them in order to serve the public good. Now, that is how many countries responded to COVID. I do think there are some lessons beyond COVID here that apply to things beyond education and telehealth. So one example is many people permit zero-rated access to services to people after their data plan has been exhausted. And this is clearly something, again, recognized by the draft guidelines submitted by IFT. For people who are on limited budgets, who are facing a digital divide problem because of their low income status, this can be critical because it allows them to get some access even after their paid for access has been completely exhausted. And this actually is giving people something for free. And if you adopt a abstract principle standpoint, you're favoring certain applications. If you adopt a consumer standpoint, giving people who have no more data the ability to access services for free is unmitigatedly a good thing for consumers. The other experiment that's going on right now that some of you may be aware of is going on in Peru. Facebook has launched a new platform called Facebook Discover that actually gives free access up to 10 megabits to every website on the internet. And it's a way to try to encourage people and make it easier for people to get online. There is one limitation. They will not let you use video or other high bandwidth applications, because if they allowed everyone to use video, that would saturate the limited bandwidth they have available and people couldn't use it. Again, in an abstract sense, are they discriminating against one application? Yes. On the other hand, they're giving people access to the entire internet of text-based and non-video-based services in ways that are very, very good for consumers and meet the needs of, again, low-income people and other people who have trouble adopting or face some other barriers such as a lack of digital literacy or concerns about safety. And I have in mind here in particular populations such as senior citizens and older citizens who might actually have some other resistance beyond just pure income. So what we see here again in the IFT guidelines is a recognition of the need to create opportunities for different approaches that clearly benefit consumers for problems such as COVID-19. Well, COVID-19, as I mentioned, is going to pass away, or we certainly hope, we just don't know when. Beyond those sorts of changes in underlying circumstances,
there are always going to be new technologies. And the new technology of the day right now is the next generation of wireless technology, which is 5G. And it's interesting, 5G is both a new way to provide service, but reflects the fact that applications aren't just email and web browsing anymore. We're seeing a greater variety of applications, and they're making much, much more intense demands on the network. But sometimes in terms of bandwidth, but often in terms of reliability, also guaranteed throughput times and other services the current network actually is not designed to support. And so we're seeing some emerging changes in how that is working. And what we're seeing is in deploying 5G, the traditional model of relying on consumers to sign up for the next generation, the early data suggests that that may not be the path, that they may need to rely on a different business model that looks at business to business service as well as business to consumer service. Now, what people are recognizing is if you're going to serve businesses instead of consumers, we're going to have a different business model. And so we're going to operate networks in a different way. And in fact, we need, networks need breathing room to experiment with those because they don't actually know exactly which model is going to work. So one of the unique things about providing services to businesses, consumers are relatively uniform in what they want from network service. Different businesses, on the other hand, want very different things. And this is something anyone going back to telephone regulation, just traditional voice, we all know. Just old days such as toll-free service, both inbound and outbound service, just different things they need. And what's going to happen is the providers are going to have to reconfigure their services to provide more or less advanced services to different businesses as they need them. And if the business is going to demand more advanced services and increase the amount that they want, they're going to have to be charged more for them. In particular, there's a new business model called network slicing, which is probably most familiar to people through the context of cloud computing. In the old days, I have a computer sitting on my desk. It has storage, it has computing capabilities, and I had to go decide how much storage and computing I needed when I went to the computer store and bought my computer. There's several problems. One is, if I need more computing power, I'm sort of stuck with what I have, unless I go back, I upgrade my computer. Second, I had to buy more capacity than I really needed because I'm likely to grow in my needs in the future, and I also need some insurance in case my needs spike. And most importantly, I don't use this computer very efficiently. When I'm asleep, when I'm traveling, when I'm away from my computer here, all of those resources are being wasted. So cloud computing solves this by having you sign onto a server in a data center when you need computing. So what does that allow me to do? It solves the first problem that I don't have to pay in advance. I don't have to figure out in advance how much computing power I need. I can do it on the spot. And if it increases, I can actually adjust and increase dynamically the amount of computing power I get and storage I get instantly. Second, when I'm not using the storage and computing power, the data center can release that so it can be used by someone else, and we can use it much more efficiently. This is exactly what network slicing wants to do with internet capacity. They don't want a world in which the spectrum and the radios and the cell towers are dedicated to a single provider. They want to be able to lease it out transactionally to different providers as needed so they can be used efficiently, because one provider will not be using all the resources everywhere all the time. And so this is a new business model that everyone's interested in exploring. We don't actually know all the details of everything it's going to need to make it work yet, but it looks like it may play an important role in deploying 5G. So how does, so what do we need? They need room to experiment with different practices. And in particular, if they're providing, they need to create a menu of different services and charge different levels based on how demanding those services are. And I think the IFT guidelines are a good example of a regime that provides the flexibility for that kind of work. There's a provision on what they call specialized services.
And if they're construed properly, I think it can give companies the flexibility they need to provide this new type of business model, which everyone recognizes 5G depends on. And there are a couple of provisions that have to be construed in a certain way to make sure that's happened. And I'm happy to discuss those. And I've actually addressed them in the comments I made to the IFT. So to me, those are two examples just from COVID-19 and 5G of the kinds of changes in the way the dynamic, more experimental nature of providing network services is right now. And we can tell from the future, this is going to keep changing. We know from the internet, the one thing we know it doesn't do is stand still. And so the way we're going to use it and the technologies we're going to use it, we didn't know what smartphones were before 2007. Then we now have tablets. Now we have a wide range of different devices, and we're using a much broader range of services. And we know it's going to constantly change. So these are intended to be examples that give us lessons. What would those lessons be? Again, the number one lesson is to focus on consumers, not abstract principles. And the point is not to treat all data equally. The point is to manage networks in ways that serve consumers the best. And the examples I gave you provide nice, easy to understand illustrations of what I'm talking about, which is sometimes you don't want to treat all applications equally, and actually doing so would harm consumers in their interests, both in terms of making us unable to deal with unexpected problems, but slow down innovation and worsening the digital divide. We need to have a system that gives operators the flexibility to deal with unexpected developments, but also the flexibility to innovate and to try new solutions, because the way we are doing things is constantly changing. And in the process, it really does expand citizens' ability to enjoy the benefits of connectivity and to receive the benefits of innovation, because we really need to be looking forward and at people's needs. That's really what should be driving the analysis. And I think that the flexible regime that the IFT has developed is a good example of that. But as we know, the drafting of the draft guidelines is only the first step. There are many other questions that need to be resolved, but that is always the case. I would just simply say that I think that the IFT draft guidelines are an excellent start in that direction. Thank you very much. Thank you so much, Professor Yu. Bueno, pues un amplio contexto el que nos ha dado el profesor Yu, y que abre sin duda la conversación con el panel de especialistas diseñado por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, que iniciaremos en unos segundos. No sin antes reiterarles a quienes nos acompañan en este webinar que tenemos destinado un espacio para las preguntas e inquietudes que deseen compartir con el panel de especialistas. Creo que al inicio de este webinar mi cámara no funcionó. La tecnología siempre tiene palabra de honor y bueno, pues no tuve la oportunidad de presentarme. Soy Guadalupe Michaca, editora del sitio de noticias especializado Consumotic, y aprovecho también para decirles que pueden seguirnos en www.consumotic.mx y por supuesto en nuestras redes sociales. Y bueno, pues vamos ahora a iniciar con este panel. Quisiera darle de nuevo la bienvenida a nuestros especialistas que hoy nos acompañan. Lucas Galito, director de políticas públicas de GSMA Latinoamérica, nos acompaña desde Argentina, al igual que Sonia Agnes, analista senior de ONGIA para América Latina en temas de regulación, telecomunicaciones y medios. Desde Costa Rica nos acompaña Mariana Méndez, secretaria general de ACIET, y desde México, Víctor Rodríguez, titular de la Unidad de Política Regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues para abrir esta primera ronda, quisiera comenzar justamente con Víctor Rodríguez. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Desde la trinchera del órgano regulador, pues hay mucho que decir, y una parte importante es que justamente en los últimos años el IFT ha coordinado y ha participado en diversas actividades dirigidas a generar información para pues, el análisis, la regulación, la revisión de las particularidades de la gestión del tráfico en el país. Ha hecho actividad intensa a través de estudios, de foros, de diferentes mecanismos. Y quisiera preguntarte, Víctor, por favor, ¿qué tan valiosos han sido estos ejercicios previos a la consulta pública concluida para realizar aportaciones en el mes de julio que se tuvo, y cómo ha sido
el proceso al punto en el que nos encontramos en este momento. Víctor, por favor, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del evento y para estar compartiendo este tema con los expertos de este panel. Y muy buenas días a todos. Y quisiera empezar, yo creo que con el tema que yo creo que ya todos tenemos que tener en mente de lo que es la transformación digital, ¿no? En la transformación digital no podemos olvidar todos los beneficios que nos trae este cambio de actividades que se tiene por el uso intensivo de la digitalización y cambiar nuestras maneras de tener de lo físico a lo digital, la manera en la cual nosotros intercambiamos información, en lo cual hacemos nuevas actividades, en las cuales podemos incluir y cerrar ciertas brechas sociales, educativas y de trabajo en el país, ¿no? Entonces, viendo eso, tenemos que observar que es importante lo que aporta el sistema digital al PIB nacional de los países. De acuerdo al Banco Mundial, un 15% del PIB era representado por la economía digital. El Banco Mundial y el Foro Mundial Económico Mundial estima que para el 2022 esta economía digital va a representar cerca del 60%. Entonces, viendo eso y viendo que para tener una economía digital debemos de tener primeramente la infraestructura necesaria para hacer posible ese cambio que necesitamos como región y poder avanzar hacia una mayor equidad de crecimiento y social dentro del país. ¿Cuáles son las dos herramientas? Creo que hemos discutido ampliamente expertos, reguladores, academia y público en general. Creo que por una parte la infraestructura y por otro lado es el contenido, los datos. Los datos es un elemento clave que nos va a permitir y que nos permite tener mayor información para que podamos nosotros elegir de una mejor manera todas aquellas actividades o acciones que nos involucran. Es decir, nos disminuye mucho los costos de transacción para una actividad económica, pero al mismo tiempo incluye la educación y permite a nosotros tener que personas alejadas a centros educativos puedan tener acceso a través de un medio virtual a esa educación y poder tratar de reducir las brechas sociales, educativas y económicas. Teniendo en cuenta eso, creo que lo primero que está en este punto a discusión de la neutralidad de red es el primer tema, la infraestructura. La infraestructura, ¿cómo hacemos que ese tema de infraestructura con el marco regulatorio, en el caso de neutralidad de red, pueda ser beneficioso tanto para el usuario tener una libre elección, como para las empresas poder tener una mayor crecimiento de su red y poder dar mejores servicios tanto a los usuarios como a aquellas empresas que están inmersas en la economía digital. Creo que en México esto ya está tutelado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Había 7 principios básicos con los cuales nosotros tendríamos que diseñar los lineamientos. Primero,
la libre elección por parte de los usuarios. Segundo, la no discriminación. Tercero, privacidad. Cuarto, transparencia. Quinto, una gestión de tráfico. 6, calidad. Séptimo, desarrollo sostenido de la infraestructura. Todos esos 7 principios tenemos que estar abordados en estos lineamientos de gestión de tráfico. Por lo cual, el instituto ha llevado a cabo, yo creo que tareas interesantes para tomar elementos entre todos los participantes en este ecosistema y poder tomar una mejor decisión. Se han realizado reuniones con los concesionarios, se realizó 5 mesas de diálogo por parte del instituto, en la cual querían retomar estos 6 principios para poder plasmar unos lineamientos de neutralidad de red. Se realizó un estudio como parte de los lineamientos en los cuales tratábamos de explicar la evidencia internacional que ha pasado hoy con la neutralidad de red, que este tema creo que, válgame, si me dan permiso de la expresión, es un tema muy discutido, pero a la vez ya muy perfeccionado. Es decir, cada vez se sacan más temas acerca de la neutralidad de red, perfeccionando lo que pueda hacer lo que en su momento dado pudo haber estado en un área gris. Hoy por hoy se está señalando, se está dando una certeza de lo que puede dar, lo que puede hacer los proveedores del servicio de Internet en este entorno de neutralidad de la red. Entonces, los resultados creo que para el instituto ha sido evidente que hemos tenido un diálogo con la industria, que hemos tenido mesas de trabajo. 2, no sé si esta etapa en la cual no se tenía algún lineamientos, pero el instituto seguía observando lo que pasaba en la neutralidad de red en distintos países, hemos visto cómo ha pasado de Estados Unidos de cambiar de un esquema a otro. Hoy Europa ha perfeccionado sus guidelines, sus lineamientos, dando mayor certeza y mayor profundidad acerca de las cuestiones en las cuales existía a lo mejor algún entorno gris, ¿no? Yo creo que esto nos va a ayudar para tomar la mejor decisión en el momento de emitir los lineamientos por parte del instituto. Muchísimas gracias, Guadalupe. Claro, Víctor. No quisiera pasar a la siguiente pregunta sin antes preguntarte algo, porque ahorita decías, es un tema ya muy comentado, pero también perfeccionado o en vías de este perfeccionamiento. Desde 2014, nos decías, se han incorporado nuevos elementos. ¿Habrá algunos que nos puedas comentar? ¿Cuáles son los que más identifican como estos puntos relevantes para el caso mexicano? Y en unos segundos vamos a pasar a un análisis más regional, por favor, Víctor. Yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, hemos estudiado mucho de cerca el tema de BEREC, de la actualización de los guidelines que ha tenido sobre neutralidad de red. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema de zero rating, ya en la última guideline estableció un anexo, 4 principios o 4 etapas en las cuales para este tipo de planes comerciales que se establecen por parte de los operadores, principalmente operadores móviles, ya hoy por hoy no está vetado. Es decir, la realización no es una prohibición, es un seguimiento acerca de cómo se va avanzando en este tipo de planes comerciales. Y el propio BEREC estableció 4 pasos sencillos en un anexo que deberían de observar o que deberían de estar monitoreando los órganos reguladores
para observar si existe o no existe una problemática que esté en detrimento o de la competencia o de la libre elección de los usuarios para elegir el contenido que ellos desean. Claro, gracias, Víctor. Vamos justamente a ir abordando este aspecto regional. Quisiera reiterarles que tenemos un espacio para las preguntas en el chat que ustedes tienen abierto a través de este canal para el webinar. También se encuentra con nosotros, se mantiene con nosotros en esta transmisión el profesor Yu, quien por supuesto que también podrá contestar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, pues para que vayan comentándonos por ahí en el chat, que ya lo vemos también muy activo y les agradecemos. Mariliana, muchas gracias por estar con nosotros y justamente en esta línea que comenta Víctor, pues quisiera preguntarte en general, ¿cuál es el panorama que se observa en torno al debate relacionado con la gestión de tráfico para América Latina? Y si nos pudieras comentar también cuáles son estos aspectos principales que deben tomarse en cuenta para el análisis de un tema que pues, nos tiene bastante ocupados en el sector. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Primero un saludo y un agradecimiento a mis compañeros y compañeras panelistas por estar el día de hoy acá con nosotros discutiendo este importante tema y por supuesto a todas las personas que nos acompañan y que estoy segura vamos a tener una muy activa participación. Bien, en lo que señalas, efectivamente, en América Latina no es diferente que a nivel de otras regiones. Hay una revisión permanente de este concepto, así como el rol que deben desarrollar y deben jugar los reguladores en la materia. Este es un tema en constante evolución, diría así, y tenemos países como Perú, Colombia, Chile, Brasil, que han instituido normas específicas al respecto a nivel de América Latina, y otros han dado seguimiento a esas prácticas desde una perspectiva más general. En primera instancia es importante partir de la idea que en particular la gestión de tráfico es necesaria para precisamente garantizar y asegurar la continuidad del servicio para todos los usuarios. La gestión de tráfico es inherente a las redes y cada vez hay más herramientas y hay más plataformas inteligentes dentro de las redes que hacen que esta gestión de tráfico sea aún más eficiente o que eficientice mejor el uso de los recursos. Entonces, esta discusión ha girado en torno a diferentes temas, en particular la gestión de tráfico, y aquí tenemos que señalar pues que la lamentable contingencia sanitaria que nos ha afectado en los últimos meses ha servido de alguna manera como en una especie de campo experimental o de sandbox, en el sentido de que se han habilitado e incluso en muchos casos expresamente por parte de los reguladores las prácticas de gestión de tráfico y las redes han podido soportar, gracias a este uso inteligente de los recursos, han podido soportar el incremento sostenido de tráfico, o sea, hubo un incremento y se ha mantenido en ese porcentaje el tráfico, sobre todo un tráfico ascendente, ¿verdad? Es un tráfico de producción desde la perspectiva de videoconferencias, de educación en línea y demás. Y pues totalmente que esta gestión de tráfico lo que ha hecho es asegurar y mantener la capacidad de las redes. También yo quisiera resaltar aquí la necesidad de que exista flexibilidad en cuanto a las normas que rigen la gestión del tráfico, porque estas deben sustentarse en principios generales, tomando en cuenta que es un tema en constante evolución y que la innovación es un aspecto central a destacar. Es decir, la innovación tecnológica, sabemos que los ciclos tecnológicos en materia de telecomunicaciones son cada vez más cortos, cada vez más rápidos. No solo se instalan las capacidades, sino también se apropian por parte de los usuarios y las reglas
que se emitan desde el punto de vista regulatorio también deben tener esa constante evolución. Entonces, muchos de los aspectos que eventualmente se pudieron haber considerado problemáticos de esta gestión de red, hoy observamos que en nada han afectado al usuario, todo lo contrario, le han mantenido sus servicios, le han permitido continuar proveyendo, utilizando los servicios necesarios para disfrutar de los beneficios de las tecnologías y que tanto nos han permitido y que tanto han paliado, diría yo, los efectos económicos de la pandemia y que demuestran efectivamente que es una herramienta válida y necesaria. Claro. Muchas gracias, Mariliana. Lucas Delito, muchas gracias por estar con nosotros y justamente continuando con el orden de ideas que nos comparte Mariliana, me gustaría mucho que nos ayudaras a platicar sobre las experiencias internacionales. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de este tiempo sobre la gestión del tráfico? ¿Cuáles son estas perspectivas que se pueden traer a la región? Abonando justamente a la discusión sobre este tema. Lucas, por favor. Sí, Guadalupe, ¿cómo estás? Un saludo a ti, un agradecimiento al CETLA por invitarnos a este espacio. Lo escuchaba muy atentamente al profesor Yo, luego a Víctor, a Mariliana. Es difícil compartir cuestiones novedosas después de tan buena presentación. Yo, y probablemente los que están asistiendo me van a escuchar muchas veces hacer hincapié sobre una palabra que ya se la ha mencionado aquí, que es la flexibilidad. Hay un concepto que me gusta, que es que lo que nos trajo hasta acá no necesariamente es lo que sea necesario hacia adelante. El profesor Yo mencionaba nuevos modelos de negocio para quinta generación, hablaba de network slicing, hablaba de un montón de cuestiones nuevas que obviamente requieren una nueva visión, pero no solamente a nivel de neutralidad de red, sino a nivel de la actualización de, no solo incluso te diría los marcos regulatorios, sino el concepto de tributario y el concepto incluso hasta de la gestión del espectro. Víctor hablaba de la infraestructura y obviamente hay una conexión directa entre infraestructura digital y los lineamientos de la neutralidad de red. Creo que en primer lugar, y como muchos han mencionado, no se puede dejar de destacar la crisis del COVID, que puso de manifiesto aún más que antes la necesidad de conectividad y la importancia de la gestión del tráfico para la sostenibilidad y eficiencia de las redes, ¿no? Las ventajas de contar con ofertas provenientes de la libertad comercial que respondan a las necesidades de los usuarios. Creo que eso es clave. Ayer justo convergimos con Mariliana en una sesión en el Congreso de Perú sobre defensa del consumidor y hablábamos de eso también, ¿no? La libertad de contar con ofertas y de que el usuario pueda de alguna forma elegir qué es o cuál es el plan o cuál es la oferta que más se ajusta a su necesidad. Entonces hay que también reconocer que este anteproyecto fue propuesto por el instituto previo a la crisis del COVID, por lo cual algunas de esas premisas tal vez ya no se ven contempladas bajo la coyuntura actual. GSMA y obviamente la industria móvil apoyamos el principio de Internet abierta para que los usuarios puedan acceder a los contenidos, aplicaciones y servicios de su elección con la mejor experiencia posible, sin discriminación. Y obviamente, a diferencia de las redes fijas, el desempeño y la calidad de experiencia en las redes móviles son más sensibles a la variación del tráfico y a las variaciones de las condiciones de contorno. Es importante y destacaría también reconocer el impacto que tienen reglas rígidas sobre la neutralidad de red
y que éstas pueden afectar la calidad finalmente del servicio para los usuarios móviles. Y por eso también mencionaba el tema de los nuevos modelos con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? El profesor hablaba de network slicing, y eso obviamente tiene un impacto directo en lo que es la Internet de la producción, de lo que es las soluciones para verticales. Probablemente si uno está el día de mañana en un vehículo conectado va a querer que su tráfico obviamente tenga la mayor prioridad por encima de alguna otra cuestión. Entonces, debe existir esa flexibilidad que permita la innovación y los modelos de negocio. Por eso, toda regulación que limite esta flexibilidad de los operadores para gestionar la calidad de servicio de principio a fin y ofrecer a los consumidores, y acá lo extiendo, no solamente a los consumidores, porque las nuevas tecnologías no son solo B2C, sino que son B2B2C, entonces ofrecer a los consumidores y a esas otras verticales u otras industrias que al final dan servicio a consumidores, bueno, ofrecer una experiencia satisfactoria, ¿no es cierto? En segundo lugar, y también para tratar de redondear la primera intervención, volvemos a repetir el tema de la regulación a prueba de futuro que fomente la innovación y que debe basarse en principios generales que den un marco a la política adoptada. Ser flexible y recurrir a elementos ex post para buscar mayor eficiencia al adoptar regulaciones basadas en la funcionalidad. Y estos principios no deben confundirse con la ausencia de la regulación. En un sector intensivo en inversiones y basado en innovación, cada decisión de política y regulación debe estar dirigida para un objetivo específico que obviamente potencie los beneficios de la conectividad, con lo cual tal vez en algún momento el anteproyecto debería contemplar esta solución a una problemática existente y no simplemente complicar la correcta gestión y administración de las redes. Con lo cual, creo que como abertura inicial eso es lo que traería a la mesa Guadalupe. Claro, sin duda una perspectiva interesante que en unos segundos quisiera que nos ayudara Sonia a compartir también desde su punto de vista. Y a propósito, Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, en este momento comentaba Lucas, flexibilidad regulatoria, desafíos de todo tipo en un futuro cada vez más digital. ¿Cuál es tu perspectiva, Sonia? ¿Cómo podríamos, en qué términos podríamos estar hablando de este debate, de esta discusión sobre un tema que parece técnico, pero realmente impacta en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los usuarios, de la industria? Entonces, pues creo que sería muy interesante conocer lo que tú opinas al respecto, Sonia. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias por la invitación, gracias a CETLAC por invitarme y bueno, saludo con mucho afecto a todos mis compañeros de panel y a todos los que están participando. Bueno, estaba escuchando, primero la exposición del profesor Yu, que ha sido tan abarcativa e interesante, y todo lo que han compartido mis colegas del panel, que un poco, hay ciertos temas que se repiten, ¿no? El tema del COVID, cómo esto ha impactado la gestión del tráfico, una palabra que se repite, innovación, como un tema central para tener esto como faro cuando se está regulando. Infraestructura, que lo mencionó muchísimo Víctor y me pareció importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de neutralidad, pero tenemos que tener la infraestructura para que dé los servicios, y todo lo que tiene que ver con la innovación vinculada con los nuevos servicios, 5G que está viniendo, y digamos todo en este contexto, ¿no? Y lo que me parece importante, digamos, que no se ha mencionado una palabra que es fundamental en todo esto, que tiene que ver con la transparencia. Muchas veces hablamos de regulaciones, y hay que entender realmente si son o no son necesarias, porque si la información está, si es transparente, los usuarios lo saben, me parece que eso es lo fundamental, y a veces no hay que tampoco anticiparse a lo que el usuario desea, siempre teniendo en cuenta la Ley General de Defensa de la Competencia. Esto me parece fundamental, en realidad es la raíz de todo esto, ¿no?
cuando se hablaba de neutralidad de red en los inicios, como mencionaba el profesor Yu, en un debate que se hablaba hace tanto tiempo, todos los bits deben ser criados iguales, y esto, bueno, fue superado. Digamos, también esto, el mismo sistema se fue adaptando a las nuevas necesidades, ¿no? Cuando hablábamos de Internet, tal vez hace 10 años, no tiene mucho que ver con la Internet actual. Estamos hablando de acuerdos entre operadores y proveedores de contenido. Y que, bueno, esto se puede hacer, si no se puede hacer, pero hay un punto, digamos, que también ha cambiado la forma en que se gestiona la red. Hablamos de la infraestructura y la necesidad de tener las redes que funcionen, y en definitiva lo que le interesa al consumidor es tener Internet que funcione de buena calidad, y que, digamos, hoy, digamos, no vemos reclamos desde los consumidores o desde un ISP, como escuchábamos al principio, bueno, me bloquearon el tráfico, me bloquearon la gestión de un determinado contenido. Hoy la discusión tiene que ver con que llegue el contenido, y las redes, los proveedores de infraestructura y los proveedores de contenido están trabajando para esto. Se mencionó el caso, el profesor Yu lo mencionó, en el caso de Europa, que también se hizo acá en América Latina con varios acuerdos entre los operadores, el regulador y los proveedores de contenidos para bajar la calidad del video durante esta época de pandemia. Y si uno lo ve, digamos, a lo lejos, dice, bueno, esto está en contra del principio de neutralidad de red, pero en la práctica es la forma que se encontró. Entonces el mismo sistema va encontrando cómo asegurar que el servicio siga funcionando bajo un principio fundamental que es la libertad. Internet es igual a libertad. Entonces cualquier regulación que pongamos, cualquier legislación, tener muchísimo cuidado porque estamos tal vez afectando negativamente algo que todos queremos mantener, ¿no? A veces se habla también del bloqueo de contenidos, bueno, afecta el tema de libertad de expresión. Entonces, me parece fantástico poner sobre la mesa este tema, todas estas actividades que hizo el instituto con mesas, con debate, con seguir el tema. Me parece que es algo que es muy valioso y hay que continuar porque a todos nos interesa que Internet funcione y funcione bien. Y que tal vez entender que este tipo de espacios genera que todo se vaya acomodando sin tal vez tener la ansiedad de tener una nueva regulación o tener especificaciones muy detalladas sobre algo que cambia continuamente, ¿no? Me parece muy interesante lo que está haciendo Colombia con el sandbox regulatorio, este arenero, este lugar de práctica para ver, digamos, ciertas innovaciones, cómo puede cambiarse la regulación, tal vez dentro del concepto de neutralidad de red, que ahora también ha sido superado porque se habla de Internet abierta, tal vez es una oportunidad interesante y algo para incorporar dentro de las regulaciones que se estén avanzando. Y también tener en cuenta realmente las herramientas que hoy ya existen dentro de la regulación, dentro de la Ley de Defensa de la Competencia, que en el caso que exista, digamos, cierta actitud que sea discriminatoria, que se bloquee cierto tráfico, que se haga degradación de contenido, se haga una aplicación errónea de la gestión del tráfico, se tienen las acciones para poder multar a esas empresas. Hoy, cuando estamos hablando de regulación de Internet, el tema principal que está en agenda es la regulación de las grandes plataformas, el poder de dominio que tienen estas grandes plataformas. Hemos visto cómo han sesionado hace un par de meses los grandes CEOs de las empresas tecnológicas ante el Congreso de Estados Unidos, muchos procesos de análisis de discriminación o de cuestiones vinculadas a la afectación de la competencia en autoridades de la competencia de diversos países. Entonces, hoy creo que también dentro de este contexto estamos hablando de estos grandes proveedores y que también cuentan con muchas herramientas para gestionar su propio tráfico, que tal vez algunos pequeños no pueden hacerlo. Entonces es parte también de este debate que hay que tenerlo en cuenta y que tal vez, digamos, la prioridad tal vez es otra de lo que estamos mirando en este momento. Claro, transparencia es la clave, la palabra con la que creo que podemos resumir un poco esta participación. Sonia, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera regresar con Víctor desde el lado del regulador mexicano del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Víctor, pues hablando de esta consulta, la consulta pública relacionada justamente con la gestión de tráfico y con la administración de la red, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los elementos que tú podrías destacar en torno a este ejercicio de participación pública que se realizó? Y sobre todo considerando que pues es un tema que en muchos aspectos es técnico, es complejo para el promedio de la población.
pero ha tenido una participación intensiva de parte de algunos grupos de la sociedad. Quisiera preguntarte si podrías compartirnos algunos de estos elementos que se han generado justamente en este ejercicio. Claro que sí, Guadalupe, y escuchando a mis compañeros del panel, creo que una de las cuestiones que aún y cuando sea demasiado técnica, creo que hubo una gran participación dentro de esta consulta pública. Más de 75,000 participantes dieron su punto de vista en estos lineamientos emitidos emitidos a consulta pública, de los cuales el más cercano, para darte un ejemplo, el más cercano de alguna consulta pública del instituto tenía 700, lo sobrepasó por muchísimo. Esta consulta creo que es un tema en el cual la sociedad, los expertos, la propia industria tiene mucho interés en cómo va a resolver el instituto y plasmar estos 6 principios en estos lineamientos. Creo que algo que se centra el debate y que todos lo han comentado es en la gestión de tráfico y en las prácticas comerciales. Creo que en la presentación del doctor Yu, lo ha mencionado Sonia, lo ha mencionado Lucas, Mariliana, acerca de este tema de la gestión del tráfico, ¿no? No podemos perder de vista que usuarios de Internet, como nosotros lo hemos visto, no debe de ser en una cuestión ir al pasado, ¿no? Ir al pasado parecía ser que el que tenía la decisión era el operador de servicios de telecomunicaciones. Hoy por hoy, un innovador es el que demanda también ciertas características de la red para innovar y tener una actividad o un servicio adecuado y poder proponer nuevos esquemas de negocios. Es distinto, como lo veíamos anteriormente. Hoy demanda la ciudad una mejor vigilancia, por lo tanto va a demandar el que se puedan conectar cámaras con la finalidad de vigilar las calles y tener una ciudad más segura. ¿Qué hace el operador? Tratar de adaptarse a esas necesidades demandadas, no nada más como nosotros, personas que a lo mejor vemos el Internet como algo de bajar tráfico, sino que también es una parte, la siguiente parte es aquel innovador, aquel emprendedor, aquella persona que va incursionando en el negocio, que trata de tomar el sector de telecomunicaciones y las redes como un elemento que te permita ofrecer servicios distintos y de acuerdo a las necesidades de la población. Hoy vemos la cuestión de la telemedicina o tener una telecirugía. Claro que debería de existir una gestión de tráfico para esos elementos. Hoy con la llegada de 5G, creo que, como lo ha comentado Lucas, se abre una oportunidad de negocios, no nada más en una cuestión del proveedor de red, sino que a través de verticales, a través de empresas que tratan de solucionar ciertas condiciones productivas a través de la utilización de la tecnología. Creo que eso es una cuestión que debemos de tomar en cuenta el órgano regulador para emitir un marco que te dé certeza, te dé flexibilidad y, como lo han comentado, que el usuario tenga la posibilidad de tener una libre elección acerca de lo que él desea, ¿no? Y como usuarios de Internet, no nada más somos los que demandamos un contenido, sino también tenemos la otra parte del innovador, ¿no? Del que hace un negocio y que necesita ciertas características de la red. Entonces, viendo todo en ese contexto, creo que la participación que se ha tenido, podemos ver todas esas aristas que se tiene hoy por hoy dentro del marco de la consulta pública
y perfeccionar nuestro marco de consulta pública. Creo que algunos de los principios del doctor Yu de la presentación señaló ciertas cuestiones que son relevantes mantener como un marco regulatorio flexible y que da certeza a los participantes de todo este ecosistema digital. Claro, justamente, Víctor, en este punto que comentas sobre la experiencia internacional y sobre todo este panorama tan amplio que ofreció el doctor Yu, quisiera preguntarte, en este abanico de experiencias internacionales y sobre todo con el interés del órgano regulador de tomar en consideración lo que se ha estado comentando a través, lo que se ha comentado a través del proceso de consulta pública, preguntarte de qué manera la unidad de política regulatoria que tú lideras está considerando ponderar justamente toda esta experiencia internacional para nutrir el documento, para llevar a un puerto mucho más amplio el tema, el debate de la gestión de tráfico. Gracias. Yo creo que sin duda la experiencia internacional a cualquier órgano regulador le es de mucha ayuda ver cómo solucionan alguna problemática o abordan algún tema. Sin embargo, cada una de las regiones y cada uno de los países tienen sus propias particularidades, ¿no? Creo que se debe de abordar, se debe de analizar el tema de la experiencia internacional, pero también observar el entorno con el que cuenta México hoy en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Brechas de acceso, brechas de accesibilidad y de apropiación que podrían permitir adaptar cada uno de estos esquemas regulatorios que hemos visto en otros países al caso mexicano, ¿no? Claro. Muchas gracias, Víctor. Lucas, quisiera ir un poquito al tema de política pública. ¿Cuáles son los objetivos que consideras que sería importante plantear a partir justamente de la implementación de medidas de gestión de tráfico? Gracias, Guadalupe. Ahí la verdad que me resultó interesante y por eso quería complementar lo que decía Víctor conectando lo que tú me preguntas. Hay algo que él mencionó que es importante y que es las necesidades del usuario, servicios distintos, ¿no? Internet ya no es lo que era bajar contenido. Es una herramienta que nos lleva a nuevas cuestiones. Creo que Leticia ahí en la sección de preguntas hacía referencia a telemedicina, telesalud y demás, con lo cual ya no es lo que era y por eso al principio de todo mencionaba que lo que nos trajo hasta acá no necesariamente es lo que sea necesario hacia adelante. Por eso esas necesidades del usuario y más allá de y siendo tu pregunta específica, que creo que en la primera parte mencioné como dos puntos, que son la de flexibilidad y la de regulación a prueba de futuro, para terminar de apuntar lo que tú me preguntas, y conectando con lo que decía Víctor de necesidad del usuario. En tercer lugar, para nosotros es fundamental preservar y fomentar esa libertad de conformar acuerdos comerciales para adaptar a las necesidades y demandas de los usuarios. Creo así de simples. Los proveedores deberíamos poder contar con la plena autonomía de planificar estrategias de inversiones, despliegue y obviamente ofertas comerciales asociadas. Sin duda, el regulador debería promover la transparencia de dichas ofertas. Creo que Sonia hizo bastante hincapié en la palabra transparencia, para beneficio de usuarios informados. Los consumidores deben tener la capacidad de elegir entre distintos proveedores de servicios que compitan entre sí basándose en una comparación transparente de las diferencias de desempeño que existan entre ellos. Junto a ello,
Los operadores deben contar con la independencia total para celebrar estos contratos comerciales con proveedores de contenidos y de aplicaciones que quieran captar usuarios mediante, por ejemplo, oferta de acceso gratuito, con la aplicación de tarifas cero para sus contenidos, sin limitar necesariamente los acuerdos al periodo de vigencia de saldo y demás, o la disponibilidad de acceso a servicios de Internet para usuarios postpagos, de manera que no se impacte a los suscriptores móviles por el uso de esos datos. Nosotros entendemos que este tipo de acuerdos promueven la reducción de la brecha digital, fomentan la innovación de productos y servicios y ofrecen un valor añadido a los clientes, generando nuevos ingresos para los operadores, que luego se traduce en más inversiones para mejorar y ampliar y actualizar sus redes. Con lo cual, quería conectar la pregunta que tú me hacías con un concepto que había vertido Víctor, que me resultaba interesante, y también bajo el paraguas de la transparencia que Sonia también había mencionado. Claro, claro. Lucas, muchas gracias. Mariliana, justamente a lo largo de estas exposiciones, tanto Víctor como Sonia, como Lucas, han hablado de estos principios de no discriminación, de privacidad, transparencia, información. Quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cuál sería el marco regulatorio propicio para facilitar la aplicación justamente de estos elementos? Gracias, Guadalupe. Sí, yo iniciaría diciendo que en primera instancia que el ecosistema al que nos enfrentamos hoy es absolutamente distinto. No solo ya era distinto antes de la pandemia y ahora lo es aún más. Si nos referenciamos al Simposio Mundial de Reguladores que recientemente terminó en su edición, me parece, número 20, escuchando a los reguladores de países de otras regiones, hablaban claramente del cambio de paradigma en términos regulatorios y cómo el regulador se convierte en un promotor de la inversión. Esto no significa en ningún momento que esté abandonando la tutela que le corresponde de los derechos de los usuarios, pero sí cambia el enfoque hacia la promoción. Entonces, cuando hablamos de principios, que son principios absolutamente válidos, ¿cómo bajamos esos principios hacia la regulación sin afectar la dinámica competitiva, que es lo que permite realmente entregarle esos beneficios al usuario? Entonces, primero, como bien se ha señalado, la flexibilidad regulatoria y pasar más allá, o sea, irnos a temas de observancia del regulador. O sea, el regulador da un paso atrás y tiene las capacidades, y sobre todo, en este caso, el IFT tiene las capacidades para realizarlo, no solo las fortalezas técnicas, sino el diseño institucional para hacer una observancia apropiada, y desde ahora tiene los instrumentos. Entonces, tiene esas ventajas. Ese marco regulatorio lo que hace es marcar o demarcar, diría yo, la cancha de juego, pero deja que efectivamente los jugadores dentro de ese entorno puedan ejercer su libertad de innovación, de creación comercial, de entrega de servicios, de acuerdos, de contratos, etcétera, ¿verdad? Porque primero que todo tienen una obligación fundamental, que es entregar el servicio, y para esto necesitan desarrollar infraestructura. Pero este desarrollo de infraestructura es cada vez más exigente, cada vez se requiere más inversión. Entonces, si yo estrangulo las capacidades de ejercicio de esa libertad comercial, que en última instancia permite el retorno de la inversión y la extensión de las redes, lo que hago es faltar a ese principio de promoción de la inversión. Entonces ahí empieza a cerrarse un círculo virtuoso, un círculo distinto, regulatorio, que ha sido una evolución a lo largo del tiempo. No es que estamos
cambiando de la noche a la mañana, ¿no? Han sido muchísimos años, 30 años desde el momento en que se inician los procesos de privatización de los operadores y demás. Entonces ha sido un proceso que ha permitido la maduración del mercado, ha permitido la madurez también de los reguladores, y es ahí donde es clave esa interacción y esa flexibilidad. E incluso, nuevamente insisto en esto, ¿cuáles son las herramientas de las que se dispone hoy que ya pueden ser utilizadas para estos efectos? Para cumplir con esos principios, llevarlos adelante y que en última instancia esto redunde en los beneficios para el usuario que estamos viendo hoy. Las nuevas tecnologías, si nosotros tenemos regulaciones demasiado encajonadas, listas específicas, etcétera, lo que sucede es que cuando el operador de mercado se enfrenta a la posibilidad de generar un nuevo producto, nuevas opciones, mejoras en sus diferentes servicios, ve frenado el proceso ante la imposibilidad de encajar en alguno de estas regulaciones muy cuadradas, digámoslo de alguna forma. Entonces, ahí es donde está la magia de esta nueva generación de regulación, porque ya estamos en una nueva regulación de esta labor tan importante, y además considerar que hay otros jugadores dentro de esa misma cancha que no fueron naturales hasta hace un tiempo, hoy sí, y bueno, también la dinámica allí cambia y la necesidad nuevamente de esa flexibilidad entendida desde esa perspectiva, y nuevamente la observancia del regulador con las herramientas apropiadas. Claro. Sí, por supuesto, Marilena, muchas gracias. Y justamente hablando de este círculo virtuoso que se busca incentivar y en el que se encuentran pues elementos como flexibilidad, transparencia, Sonia, pues hay un elemento que es el de la innovación. Justamente al momento de hablar de servicios especializados, quisiera preguntarte cuáles son estas condiciones que deben preverse para que se generen los incentivos adecuados para que la innovación no se detenga, que continúe, pero que tampoco afecten los principios justamente de neutralidad de la red. Por favor, Sonia. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, evidentemente la innovación es fundamental y es algo que está en interés de muchas de las partes que actúan dentro de Internet. Y como bien mencionaba Mariliana, ¿no? Hoy los reguladores toman otro papel, pero me parece muy interesante lo que comentaba Víctor, que esta consulta pública trajo 14.000 participaciones, ¿no? Esto muestra el interés que existe en la sociedad desde los innovadores que él mencionaba respecto que requieren cuestiones específicas para preparar sus productos, que necesitan ciertas cuestiones que le dé la red para esto, a la vez particulares, preocupados a ver si yo no voy a poder acceder a mis contenidos, o cómo me voy a asegurar de poder acceder a las cosas que a mí me interesan y tal vez siento que voy a perder algo. Entonces hay muchas partes involucradas. Entonces me parece que si esto ha venido funcionando con los elementos más innovadores que hemos tenido en este siglo, que es Internet, y se ha ido adaptando y funcionando de algún modo natural, digamos, más allá de que existen regulaciones, existe un seguimiento muy fuerte de los reguladores de defensa de la competencia, hay una situación de una presión muy fuerte de tantos actores que actúan sobre esto, que ante la situación de que algún operador, por alguna gestión que realice, de alguna cuestión que impacte negativamente a la sociedad, creo que va a salir, digamos, en la primera plana de los diarios, en redes sociales, lo cual es el mismo operador el que no va a hacerlo porque sabe de este riesgo. Entonces, me parece que es un sistema que se autoadministra por sí mismo, obviamente sabiendo que hay un regulador atrás, hay gente que lo está observando, sabemos lo que es la comunidad de Internet. Entonces, agregar a esto, digamos, regulaciones estrictas o que son demasiado específicas, tienen el riesgo justamente de frenar esa innovación. Entonces, hablar de los sandbox regulatorios me parece muy interesante para poder
En el caso que, bueno, obviamente se quiere ver porque es algo novedoso que puede impactar, realmente todos estos servicios nuevos es una parte muy pequeña de la red en el principio, con lo cual no tienen gran impacto. Entonces me parece que dar este tipo de flexibilidad, que cuando empezó, como yo decía antes, Internet, era imposible pensar que un operador de Internet vaya a tener equipos dentro de las redes de los operadores. Y había una pelea eterna entre los operadores de Internet y los operadores de telecomunicaciones. Hoy eso no existe. Hoy los mismos operadores le piden a los proveedores de Internet que pongan equipamiento, un servidor de Netflix, un cacheo de Facebook, para justamente mejorar los servicios, acercar los contenidos cerca de los usuarios y asegurar la calidad de servicios para los consumidores, que es lo fundamental. Entonces, la misma dinámica propia de la competencia del mercado fue lo que llevó a lo que tenemos hoy de Internet. Entonces, tratemos de seguir en esa misma línea y el mismo manejo de tantos actores que existen, porque acá no hay un poder unilateral como puede existir o podía existir previamente. Hoy realmente el poder está muy distribuido. Existen organismos como el IFT, como las autoridades, la justicia, y el poder que tienen las redes sociales, que cualquier tipo de acción que vaya en detrimento realmente de los usuarios, creo que enseguida va a ser penada. Así que me parece que trabajar creyendo en nosotros mismos que esto va a funcionar, creo que es lo fundamental, y como decía antes, bajo transparencia. Si se va a sacar un servicio que es novedoso, que es diferente, bueno, habrá que informarlo, habrá que decirlo, habrá que explicarlo, para que se sepa y el usuario que lo adquiera sepa esto y todos estén informados. Pero mientras esto exista, si existe transparencia, si existe un acuerdo de saber lo que se está haciendo, y luego siempre es posible volver atrás. Entonces, digamos, siempre la posibilidad que da la regulación de competencia de la regulación ex post. En el caso que se haga algo, vendrá la multa después, vendrá la acción después, eso se suspenderá rápidamente por un pedido del regulador. Pero, digamos, no frenemos la innovación, no frenemos lo que viene funcionando bien y que se va adecuando por sí mismo. Claro, muchísimas gracias, Sonia. Pues estamos entrando ya en la parte final de este conversatorio. Quisiera dedicar esta última ronda de conversación con un tema importante, ya con los cierres de cada uno de los panelistas. Les pediría, por favor, respuestas más cortitas, porque pues como ustedes siempre saben y siempre nos pasa en todos los foros, el tiempo nos termina castigando, entonces no quisiera que se quedara por ahí ninguna idea sin resolver. Entonces, únicamente para esta parte de los comentarios finales, desde varias aristas, primero iniciaría con Víctor Rodríguez, por favor, sobre el tema de la consulta en materia de gestión de redes. ¿Nos podría compartir cuáles son estas reflexiones en torno a este ejercicio? Creo que sería bien interesante, por todo lo que se ha comentado en estas casi 2 horas, justamente saber la perspectiva del IFT en un proceso de este tipo y lo que se está abonando justamente a un tema que nos ocupa, ya lo decíamos, en México, en la región, pero a nivel mundial, porque es sumamente trascendente. Víctor, por favor, una consideración final al respecto. Gracias, Guadalupe. Creo que una reflexión final y con todo lo que creo hemos estado intercambiando de puntos de vista, creo que hay 4 temas o 4 puntos principales en los cuales la unidad de política regulatoria, al momento de realizar su análisis sobre lineamientos de gestión de tráfico, va a tener que observar. Primeramente, creo que es primordial garantizar los derechos de los usuarios. Creo que no hay ninguna discusión sobre los derechos de los usuarios. A través de distintos mecanismos, creo que existen muchísimos mecanismos para garantizar el derecho a los usuarios. Transparencia, aquí se nombró transparencia. Hay otras cuestiones sobre privacidad que tiene que ver otras autoridades que se encargan de la privacidad de datos personales, pero creo que es fundamental que en este ecosistema se tenga garantizar los derechos de los usuarios. 2, creo que es primordial también ver el tema de infraestructura de telecomunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones es esencial,
Por lo tanto, estos lineamientos deben de garantizar las bases adecuadas para el desarrollo del ecosistema digital y el cierre de la brecha de cobertura, que todos puedan apropiarse de esta economía digital. La tercera, creo que es una cuestión del proceso de competencia económica y libre concurrencia, ¿no? El ecosistema debe de estar competitivo dentro de todos los actores presentes en este ecosistema. Y cuarto, observar, como lo ha dicho Mariliana, Sonia, Lucas, un poquito es el rol del órgano regulador. Hoy por hoy ha evolucionado y lo hemos visto a través de la OIT con su nueva publicación del handbook, la OCDE al ir cambiando la manera en la cual veías primeramente el tema de telecomunicaciones, después fue Internet y hoy digital. Creo que esa es una cuestión fundamental para no perder de vista a todos los actores de este ecosistema digital y tener una visión amplia de lo que puede ser para la competencia, para los usuarios y para los propios proveedores de servicios de telecomunicaciones y de los sistemas digitales, este tema de la neutralidad de la red, más todo lo que se viene de una seguridad, ciberseguridad, big data, todas esas cuestiones, creo que hay cada uno un tema entrelazados en esta discusión. Gracias, Guadalupe. Gracias, Víctor. Justamente en estos temas entrelazados que comentas, pues está la evolución tecnológica, toda esta vinculación social con las TIC. Y es aquí donde quisiera pedirles a Mariliana, Lucas, Sonia, si nos ayudan con algunas consideraciones finales, justamente con cómo visualizan el futuro del debate en torno a la gestión de tráfico y a todo este ecosistema regulatorio que hemos estado abordando en este webinar. Quisiera comenzar primero con Mariliana, por favor. Muchas gracias. Sí, yo creo que efectivamente el tema se mantendrá en el interés de los reguladores, de la academia, de los prestadores de servicios, de la población en general, ¿verdad? Porque definitivamente la Internet hoy es más que nunca un asunto de todos, ¿verdad? Y esta importancia incluso ha sido acelerada por la contingencia sanitaria y eso significa que ahí estamos depositando el ejercicio de nuestras actividades. Entonces, definitivamente el tema se va a mantener, el tema va a evolucionar como ha evolucionado y seguirá evolucionando, convirtiéndose también, enfocándose de otras perspectivas y definitivamente con nuevas formas de ver las cosas. Y esta evolución permanente de los análisis debe considerar la innovación en las ofertas de servicio, la innovación en los temas de otras plataformas que estamos empezando a ver implementadas y lo que hay más allá que todavía quizás no tenemos en línea de vista. Y es fundamental, como lo fue antes, lo es ahora, que las decisiones que se tomen permitan ese marco flexible, certero, que el debate no limite, sino que impulse el desarrollo de la industria y que efectivamente en el centro de esta discusión esté el beneficio a los usuarios finales. Claro. Sonia, tu perspectiva, consideraciones finales justamente sobre el futuro que podríamos esperar en torno a este tema. Bueno, la verdad que se ha dicho todo. Yo felicito al Instituto por la iniciativa y por abrir esto a tantos participantes. Me parece que esto es muy importante, es algo que tiene que hacerse en forma permanente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un organismo regulador independiente que hoy es
un referente en Latinoamérica con todo lo que ha desarrollado, con lo cual lo que se realiza allí luego impacta en toda la región, así que es muy importante cómo vayan a avanzar. Y sabemos también que desde otras regiones también se mira muchísimo México como un caso de estudios, así que muy interesante lo que están haciendo. Y dentro de este contexto me parece muy importante lo que se mencionar la importancia de la infraestructura, la importancia que esto tiene para el futuro, y para que esta infraestructura se despliegue se requiere que existan las condiciones necesarias para que esto sea posible. Hemos visto en los últimos años cómo los ingresos de los operadores han quedado estancados, ya no son los resultados que veníamos antes, con lo cual los operadores para poder seguir invirtiendo necesitan tener flexibilidad y nuevos modelos de negocios. Mucho de esto va a venir con el 5G. 5G es una oportunidad muy grande para América Latina para hacer el achique de la brecha digital, vinculado particularmente con todos los aspectos productivos que son tan importantes y todo lo que hace a la productividad que es mucho más baja en la región que en el resto del mundo. Para eso se requiere justamente tener la posibilidad de dar estos servicios innovadores, estos nuevos servicios, y como dije antes, que esto esté habilitado bajo condiciones de transparencia, bajo posibilidades de algún seguimiento de un sandbox, pero no limitarlos. Y si no funciona, bueno, están las leyes generales, está la defensa de la competencia para poder accionar si es necesario. Claro, muchísimas gracias, Sonia. Lucas, consideraciones finales. Hemos abordado diferentes ángulos. Quisiéramos saber si nos puede compartir un comentario final para dar término ya en unos minutos a este webinar. Vamos a pasar también a preguntas de la audiencia. Lucas, por favor. Sí, gracias. Y aquí tengo anotado algunos de los conceptos que hablamos que quería dejar como conceptos específicos finales. El primero en relación a gestión de tráfico, innovación y quinta generación. Los operadores necesitan poder dar respuesta a los diversos patrones de consumo presentes y futuros y poder ofrecer servicios personalizados. La gestión de tráfico es y será una herramienta eficaz y necesaria para desarrollar y potenciar estos nuevos modelos de negocio. El segundo punto es en relación a la flexibilidad de ofertas comerciales. No hay indicios de que las ofertas que brindan diferentes combinaciones de precio, calidad y contenido sean perjudiciales. De hecho, todo lo contrario, los consumidores se benefician de poder elegir el tipo de servicio que prefieren a un precio que están dispuestos a pagar. Por lo tanto, brindar a los operadores móviles la flexibilidad para diferenciarse también fomenta la innovación de nuevos servicios y propuestas comerciales, y aquí conecto con lo que decía Sonia de la regulación también ex post. El otro tema, sandbox regulatorios, también es algo que nosotros trabajamos bastante a través de estos mecanismos de regulación inteligente, que son periodos de prueba para la búsqueda de alternativas innovadoras que den solución a un objetivo concreto, con lo cual este punto también lo quiero dejar como reflexión final. Y finalmente, innovación y mejora. Para satisfacer la curva de utilidad de los diferentes grupos de consumidores es elemental el conocimiento de sus preferencias, mayor velocidad de descarga, alta definición, son características que se esperan, entre otras, y para ello resultan valiosos los diferenciadores entre las ofertas de los distintos agentes que participan en la cadena de valor, los convenios entre PCI y PACS sujetos a condiciones de igualdad y no discriminación, pueden admitir acuerdos de mejora en los niveles de servicio, los tiempos de atención, de fallas, niveles de calidad, etc. Por lo tanto, consideramos que un incentivo correcto para la innovación y la mejora de los servicios es permitir la celebración de estos acuerdos comerciales por servicios especializados que ofrezcan al usuario servicios que demandan de las redes de telecomunicaciones mejoras en las velocidades, latencia o calidad. Lo cual traté de ser lo más específico posible, lo más puntual posible con las cosas que me gustaría que la audiencia se lleve de este webinar. Muchas gracias, Lucas. Bueno, pues tal como les anticipamos, justamente tenemos una serie de preguntas que nos están llegando de la audiencia. Y por aquí tenemos una muy puntual que considero que sería muy interesante que pueda responder el profesor Yu. First question, Professor Yu.
existen ciertos servicios esenciales como telesalud, emergencias y comunicaciones de misión crítica. ¿Cómo están las distintas regulaciones atendiendo estos temas en cuanto a gestión de tráfico y qué esperan para el futuro? This is a challenge that all people who draft regulations must face. We need to give sufficient guidance to allow people to organize their affairs, but sufficient flexibility to adjust to the future. And in many ways, the IFT draft guidelines follow what has become a very common international pattern, which is it creates an exception for traffic management, usually internationally phrased as reasonable traffic management, and an exception for differentiated and specialized services. Now, the interesting thing is the IFT's approach actually talks specifically about exceptional or temporary congestion and specifies certain conditions that must be met. And those words can give you less flexibility. The use of the term such as reasonable, which is done in the US rules, but in 2010 and 15 and the European rules, allow greater flexibility over time, but unfortunately give you less direction in the immediate moment. And so the problem with specialized services, neither one has really been tested or defined in either the EU or the US. We don't have cases. And so what I would say that there are two clear alternatives. One is to provide guidance from the agency about how different provisions will be construed. These are not binding laws, they don't create enforcement, but advanced guidance, advisory guidance is very, very helpful to providing certainty where where it's missing. And it can clarify the construction of key terms that I've identified in specialized services and in traffic management in ways that can be helpful. The other thing that is an interesting idea is, I think if I understood what Lucas said before, is there's a question about regimes of whether you're going to create an ex post regime or you create rules in advance. And I've always advocated, particularly for an ex post regime, because the way a scholar thinks about this is you can create clear rules when you understand the phenomena very well and the technology is fairly stable. But if you don't have experience and you don't understand exactly how things are going to change, the flexibility of an ex post regime has a lot to recommend it. There's negatives to ex post regimes. It's been compared to how we train our dogs. We wait for them to make an accident and then we hit them with a newspaper. And so there's sort of an unfortunate aspect of it, but many areas of law are governed this way. And a combination of advanced guidance and ex post may provide the flexibility that is necessary. To me, there's also a limiting factor in Mexico in particular is there's a statutory mandate, which is more difficult to change than regulatory guidance. And so if you would take the statutory mandate to do something as given, clearer articulation of the guidelines that give perhaps more flexibility or understand, for example, in the list of services by differentiated services, it's clear that they are the primary leading examples, but leave some room for interpretation for adding to the list in appropriate circumstances with proper public participation and input. Probably, I think, would be a more effective way to go for a regulation that will be long-lived. And as one of the speakers noted earlier, in a world where change is happening faster and faster, that sort of flexibility in the actual language can help provide a better regime. Thank you so much, Professor Yu. Sin duda, una serie de desafíos que se plantean desde diversos ángulos, el regulatorio uno de ellos. Y bueno, pues vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar desde el chat de este webinar. Uno de ellos, y es una pregunta abierta para nuestros panelistas, Marilena, Lucas, Sonia, no sé si alguno de ustedes quisieran ayudarnos a comentar esto. Nos preguntan, ¿cómo consideran que deben tratarse las modificaciones de las disposiciones en materia de neutralidad de la red a lo largo del tiempo? Si sería necesario eliminar lo que está instituido o buscar una actualización,
Y también nos preguntan cómo y cada cuánto debería revisarse los cambios. Justamente creo que este es un punto importante, ¿no? Tiempos. No sé si hay alguien que nos quisiera ayudar a comentar sobre esta inquietud que nos hacen la audiencia del webinar. Si te parece, Guadalupe, yo creo que si todos tuviéramos la capacidad de ver, ¿no?, hacia adelante cuáles son los casos de uso y de negocio exitosos que se van a plantear, probablemente no estaríamos aquí. Con lo cual, me parece que acá es clave dos palabras: el tema de flexibilización, que tengan, que las reglas que se quieren establecer sean flexibles, para que justamente no tengamos que tener establecidos ciertos periodos para revisión de las mismas. Es decir, uno es el tema de flexibilidad, y el otro de la focalización en el usuario, y no tener una especificidad tan grande que justamente nos genere un corset al momento de poder avanzar al mismo ritmo que la innovación lo hace. Con lo cual, a menos que el profesor tenga quiera hacer algún agregado, o Mariliano, obviamente, Víctor y Sonia, yo creo que es muy difícil establecer o especificar ex ante, bueno, ok, debería revisarse una vez al año, una vez cada 5 años, una vez por mes. Es muy complejo. Por eso creo que es importante cómo se piensan los marcos regulatorios. Esto no aplica únicamente a neutralidad, sino a los marcos regulatorios en general. Por eso desde que CMA abogamos por marcos flexibles, ex post, que sean conceptuales, que protejan al usuario, que sean flexibles. Creo que también aplica eso en el tema de neutralidad. Muchas gracias, Lucas. No sé si Marilena, Sonia quisieran abundar más en la respuesta a esta pregunta, o desean que pase a dos más que tenemos todavía. Muy brevemente, Guadalupe, yo coincido en que en la medida en que los marcos regulatorios estén bien diseñados, el problema de obsolescencia, por decirlo de alguna forma, les ataca menos. Sí, considerando especialmente y viendo una visión, o sea, viendo transversalmente Latinoamérica, también los marcos regulatorios, las normas regulatorias tienen que pasar por una serie de trámites de tipo legal muy específico que toman mucho tiempo. Entonces puede ser que un ajuste que se tenga que hacer, que haya acuerdo aún al interior del seno de los reguladores, aún así hay que tomar el tiempo, y son meses, para poder hacer efectiva una regla. Entonces, en la medida en que nos mantengamos en el concepto de esos marcos amplios de trabajo basados en principios, perfectamente podría resolverse algún tipo de freno haciendo una especificidad o una consulta específica, pero aún así las consultas previas son complejas. Es decir, aquí nuevamente volvemos al tema de los marcos flexibles y también la observancia del regulador, y por supuesto los instrumentos de competencia que se tienen, y en particular que tiene el IFT en su diseño institucional. Gracias, Mariliana. Sonia, ¿alguna consideración? Creo que ya estamos, coincido plenamente. Muchas gracias. Estamos justamente ya a unos minutos de cerrar. Hay dos preguntas que me parecen muy interesantes que se puedan responder. La primera, ¿se deben adaptar? Las voy a hacer juntas para que alguno de ustedes nos ayude a responderlas, quien ustedes quieran. ¿Se deben adaptar los modelos de negocio entre proveedores de Internet y contenido? Y la otra es, ¿esta relación es desequilibrada entre los proveedores de Internet y de contenido? ¿Qué opinan al respecto? No sé si, Sonia, ya que te tengo por ahí en pantalla, no sé si quisieras iniciar. Me parece que, digamos, ante todo debe primar el principio
libres acuerdos entre partes, ¿no? Y como yo mencionaba antes, esto ha ido evolucionando con el tiempo. Antes eran los proveedores de contenido y los proveedores de Internet estaban en puntos totalmente diferentes, y hoy vemos que gran parte del éxito tiene que ver con las alianzas que se realizan entre ambas. Se mencionó el caso de Perú, y vemos ahí el caso de Telefónica con Facebook y con bancos de desarrollo haciendo Internet para todos, con lo cual claramente está cambiando el entorno, y justamente esto trae muchísima riqueza al ecosistema, y hay que habilitarlo, hay que permitirlo. Muchos creen que el poder está en el que tiene la red, y la realidad es que las cosas se han invertido. Los operadores están haciendo acuerdos con los proveedores de contenido justamente para mejorar los servicios para sus consumidores. Por ejemplo, si un proveedor de contenidos un proveedor de Internet hizo un acuerdo con Netflix, vamos a decir que es el principal proveedor de video, evidentemente está mostrando que tiene una mejor calidad de servicio, y el otro proveedor va a hacer lo mismo, va a hacer un cambio en su red, porque si no, todos se van a pasar a este proveedor que hizo el acuerdo. Entonces esto muestra la dinámica y la fuerte competencia que existe en el sector, y que todos estos participantes generan este ecosistema que hoy tenemos. Con lo cual, el proveedor justamente de la red hace estos acuerdos en beneficio de sus consumidores, y justamente para poder competir mejor, porque no está solo. Así que me parece que esto hay que habilitarlo, hay que permitirlo, y que esto vamos a ver nuevos tipos de acuerdos posiblemente al futuro, y que no haya una regulación que no lo permita. Sí, que se monitoree, que se siga si esto genera problemas, pero la realidad es que anticiparse a algo que ni siquiera sabemos, antes pensar que un operador de contenidos iba a tener un equipo dentro de un servidor, dentro de la red de un proveedor de Internet, íbamos a pensar que esto no podía hacerse o iba a tener un problema, y hoy vemos que es la realidad por la cual Internet funciona, y no tenemos que ir a buscar un contenido hasta Estados Unidos o hasta Europa, teniéndolo cerca para tener la calidad que se requiere. Así que esto me parece que es fundamental, es un aprendizaje, y que a futuro esto se va a incentivar muchísimo más. Claro, por supuesto. Víctor, desde el lado del regulador, sobre esta cuestión, proveedores de Internet de contenido, ¿nos podrías platicar un poco sobre esta relación? Es una de las inquietudes que nos hace saber la audiencia. Gracias. Yo creo que los lineamientos abordan de distinta manera el tema de proveedor contenido, ¿no? Por ejemplo, por un lado, los servicios diferenciados, estos servicios a través de datos auspiciados, en las cuales, al final de cuentas, es un proveedor que en el sistema financiero hoy por hoy se da, en el cual si tú navegas dentro de una página de un banco, puedes no puedes consumir datos. Eso hoy por hoy en México se otorga, en los lineamientos se establece claramente el tema de datos auspiciados. Otros, como lo comentó Sonia, creo que los servicios especializados y este tema de que anteriormente se veían más como competidores, hoy lo vemos más como una cuestión de empresas que se tienen una cuestión de negocios, en donde pones tu contenido cerca del usuario, pero al mismo tiempo tú ese servicio también lo estás vendiendo en paquete para atraer usuarios a tu misma red. Es decir, no es nada más una cuestión proveedor, internet, pack, sino que ahora es una cuestión a veces proveedor de conectividad, y aparte un esquema comercial que te permita atraer a nuevos clientes. Caso Netflix, en el cual muchas de las empresas en México promocionan en sus paquetes de Internet un paquete de Netflix, pero al mismo tiempo lo tienen dentro de sus propias redes a través de los CDNs. Entonces creo que ha cambiado la manera en la cual tenemos que observar esta relación entre proveedores y proveedores de contenido. Claro, muchas gracias, Víctor. Profesor Yu, ya en su presentación nos daba algunas luces justamente sobre este tema que nos preguntan, modelos de negocio entre proveedores de Internet y contenido. No sé si quisiera ayudarnos a complementar, a aportar algo más sobre esta cuestión.
So I hope I understand the question properly. So I will answer, if I'm off topic slightly, I apologize. And it is my poor skill in Spanish, so I must apologize for this. I have found the network neutrality debate to be in the US to be very strange. Because in 2005, it was led by Microsoft. In 2010, it was led by Google. And in 2015, it was led by Netflix. And all of these are very large companies whose market capitalization is actually much larger, not just than any provider, but than the entire industry. And the idea that they need regulatory intervention to protect them in a negotiation never made sense to me. And they would often assert that they were protecting small garage innovators, and some of them were once small garage innovators. But I took my students to visit different teams in DC, and they didn't believe them. Simply put, a company representative that does that is committing an illegal act. They have to protect their shareholders and represent their company. They're simply latching onto this argument as a matter of convenience. And so I do find it's very strange that we need to invite regulators to referee this tension. The other thing that always struck me as very strange is the most recent order where the US regulator intervened to regulate network neutrality was in 2015 and was largely framed by a conflict between Netflix and Comcast. And what we've learned since then is two research teams at MIT and Princeton were actually tracking the traffic between Comcast and Netflix at the time. And they discovered that someone on the Netflix side was moving traffic intentionally to congest certain transit links while other transit links were completely uncongested. In fact, the suggestion is that Netflix has the opportunity to act strategically in the middle of a negotiation for transit. And in fact, Bill Norton's Peering Playbook or Internet Transit Playbook tells people to do exactly this. So often these network neutrality ideas are often framed as a network acting strategically against a PAC, but it's fairly clear that actually these large providers are both situated to act strategically. And in fact, what we're learning is that some of this actually came from Netflix's transit provider, Cogent, was actually throttling some of the traffic. So we have another actor here that really needs to be understood, and that when Netflix and Comcast shifted to direct interconnection, it actually lowered the costs and increased the quality of the service. Even though at that point, Netflix had to pay for the service in a way that it didn't before, a direct payment of the kind that specialized services raise concerns about under the Mexican regulation. So what I would say is it's not clear that regulators need to intervene because these actors in a commercial negotiation can be very interactive. What I would also say is be very careful to ask whether the regulator will resolve this dispute better. The US in 2015 did authorize the regulator to oversee interconnection disputes between PACs and networks, and they never went forward. And the big question is, will you do better with regulatory intervention versus a negotiation? And my worry has always been the regulator will come down, maybe they'll get the perfect answer, but if they tend to favor one side or the other, it creates an incentive in that negotiation for one actor to look for a regulatory solution as opposed to a negotiated solution. And the negotiated solution really reflects the bargaining power of investments. In fact, I think the longer term negotiated solution is much better. The one thing I would urge everyone in this space to remember is that, in fact, the PACs and the networks are channel partners, much as manufacturers of shoes and distributors of shoes are channel partners. And the best situation for both is to maximize sales for everybody. Now, we have two functions. We try to coordinate to maximize sales, but then we have to divide up the profits. The first is cooperative. The second is adversarial. And the problem is sometimes the adversarial components overwhelm the cooperative components. The longer term solution is to create a global resolution for the division of the profits, and then everyone can focus on how we're going to maximize the benefits. Networks have done this with device manufacturers, and they have accommodations that work better. That sort of longer term relationship, I think, is the ultimate solution. And if you achieve that,
the longer that will create a resolution that I think is more effective than regulatory oversight on an ongoing basis of the exact relationship between PACs and ISPs. Thank you, Professor Yu. Sin duda, un panorama que nos ayuda justamente a ir complementando lo que hemos hablado en estas 2 horas que sin duda han valido para abordar pues estos diferentes temas regulatorios. Se habló de flexibilidad, de transparencia, de innovación. También nuestros panelistas han hecho énfasis en cómo el usuario es el principio y el final de la política pública, de los principios elementales para garantizar un ecosistema digital más abierto, más dinámico y por supuesto tener nuevas y diferentes modelos de negocio, siempre tratando de que este mundo hiperconectado que nos esperan, que tenemos esta promesa de un mundo más digital, pues se cumpla en las mejores condiciones desde las políticas que se implementan del lado del órgano regulador. Por cierto, hoy es 10 de septiembre y no quisiera dejar pasar que es el cumpleaños del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy está de manteles largos el instituto, el órgano regulador mexicano. Víctor, muchas felicidades a todo el equipo por allá del instituto. Ha sido sin duda un elemento importante el tener la presencia de una institución de este tipo. Y pues bueno, pues como les decía, estamos ya cerrando. Les agradecemos muchísimo, por supuesto, que a nuestros panelistas que nos hayan aceptado esta invitación. Desde la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones y el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, les doy el agradecimiento. Les recordamos también que hay muchas más actividades. Los invitamos a seguirlas, a que nos puedan ayudar a seguirnos a través de redes sociales. Y pues bueno, pues tenemos a espera diferentes cosas que ya se les irán comentando. Por lo pronto, profesor Yu, thank you so much. Quisiera también comentar a Mariliana, muchas gracias por haber participado con nosotros. Lucas Galito, Sonia, Agnes, Víctor Rodríguez, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta serie de ideas, de comentarios, de perspectivas que sin duda suman y abonan a una discusión que nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo. Es algo de largo plazo, como bien se comentaba. Y pues bueno, a nuestra audiencia, por supuesto, gracias por la interacción que tuvieron a través del chat. Y muchas gracias a todo el equipo de ACIET y de CETLAC que han estado con nosotros a través de esta transmisión. Yo soy Guadalupe Michaca, muchas gracias. Los espero en la próxima edición. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Yu. Gracias. Bye, gracias. Thank you, Christopher Yu.